Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es pimientos rellenos. Hoy una delicatessen de receta. Hoy una receta que te hará disfrutar en cada uno de sus bocados. Y encima una receta que lo tiene todo, fácil, rápida. ¿Queréis verla? Pues nos ponemos manos a la obra. Y comenzamos con 1 kilo de carne picada, también conocida como carne molida. La carne que yo estoy utilizando es de cerdo, pero perfectamente la podéis cambiar por la que más os guste. Ternera, pollo, nada, por la que más os guste. A continuación añadimos 200 gramos de arroz ya cocido. Lo mismo con el arroz, vamos a añadir el que a nosotros más nos guste o el que tengamos en ese momento en casa. También vamos a añadir media cebolla cortada en trocitos bien chiquititos. Y vamos a seguir dándole sabor con 2 o 3 dientes de ajo. Yo, para que os hagáis una idea, estoy añadiendo en este momento 2 dientes de ajo bien picaditos. Ahora que quisierais rallarle, perfectamente rallamos el ajo y listo. Y si quisierais añadirlo en polvo con una cucharadita sería suficiente. Media cucharada de perejil. Y ahora en este momento vamos a añadir, como siempre os digo, sal a nuestro gusto. Una vez lo tenemos, vamos a volver a repetir lo mismo con la pimienta. La vamos a añadir a nuestro gusto, pimienta negra molida. Una vez este paso ya le tenemos, vamos a mezclar todos estos ingredientes que tenemos en la carne, pero vamos a añadir luego 2 huevos una vez ya lo tengamos todo bien mezclado. Aquí tengo uno porque a mí me gusta antes comprobar el huevo antes de añadirlo a la receta, a donde lo vayamos a utilizar, para comprobar de que el huevo está en perfecto estado. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos a añadir los huevos, que en total, como os decía, son 2 huevos. Añadimos el primero, cascamos el otro, comprobamos de que el huevo esté bien. Perfecto, lo añadimos y ahora de nuevo vamos a mezclar. Vamos a mezclar muy bien, sobre todo para que quede ese huevo bien repartido por todo nuestro relleno. Vais a ver qué receta tan fácil y tan rápida. Ahora, una vez ya lo tenemos todo bien mezclado, colocamos así un poquito nuestra carne porque la vamos a dejar reposar. El tiempo de reposo ese va a ser un poquito, como quien dice, a nuestro gusto. Yo os recomiendo que como mínimo 2 horas, o como yo, que lo voy a dejar reposar en la nevera durante toda una noche. Una vez nuestra carne ha reposado, vamos con los pimientos. Yo tengo aquí 6 pimientos verdes que perfectamente, si os gustan más los rojos, perfectamente los podéis cambiar. Los pimientos ya los tengo bien limpitos por fuera. Ahora los vamos a limpiar por dentro y es muy fácil. Nada, cortamos ligeramente la parte del final del pimiento. Y ahora, para quitarle las semillas, mirad, cogemos así, hacemos un giro como si estuviéramos abriendo un bote con la tapa. Y salen las semillas todas juntas, como habéis visto. ¿Que quedan algunas sueltas? Pues nada, para terminar de limpiar nuestro pimiento damos unos ligeros toques, como estáis viendo en la imagen, caen el resto de las semillas y nuestro pimiento le tenemos súper limpio. Ahora vamos a hacer el mismo paso con el resto de los pimientos. La cantidad también va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos. Yo en este caso estoy utilizando 6, que necesitamos menos, perfecto. Ahora vamos a rellenarlos. Para rellenarlos, nada, le quito el fil y para rellenarlos a mí me es muy fácil rellenarlos con una cuchara de estas pequeñas de postre. Vamos a ir añadiendo pequeñas porciones de carne picada, también conocida como carne molida, y a la misma vez que vamos rellenando vamos a ir empujando nuestra carne para que el pimiento quede relleno por completo hasta el final, que llegue a la punta del pimiento la carne. Así que no se nos quede el relleno en la mitad del pimiento y así tengamos un bocado delicioso hasta el final. Una vez ya lo tenemos bien relleno, como estáis viendo, aquí tenemos el primero, pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los pimientos. Una vez ya lo tenemos, pues como vamos a encender el horno, vamos a aprovechar también en preparar nuestra guarnición. Para nuestra guarnición yo voy a necesitar 7 patatas. Lo mismo os digo, que necesitamos menos cantidad, vamos reduciendo los ingredientes. 2 pimientos verdes, que perfectamente si queréis los podéis cambiar por rojos, y una cebolla que la tengo cortada en juliana.
Ahora, viene un toque que a mí me va ideal en esta guarnición, es de 4 a 5 dientes de ajo laminados en mi caso. Yo estoy añadiendo 5 dientes de ajo laminados. Y aquí tengo 2 tomates naturales, que no los voy a añadir porque como el tomate es un poquito más delicado y no quiero que se me rompa, lo voy a reservar para luego al final colocarlo por encima de la bandeja. Pero sí le voy a añadir un toquecito de sal. Sal a nuestro gusto, como siempre os digo, y también le vamos a añadir un toquecito de aceite, pero antes vamos a mezclar esta sal que le hemos añadido al tomate, un chorroncito así de aceite y lo tenemos. Ahora vamos con la guarnición que acabamos de preparar de patata, pimiento y cebolla. Lo mismo, añadimos un toquecito de aceite de oliva. Así mezclamos y ahora la sal no se la voy a añadir. La sal se la voy a añadir una vez lo tenga colocado todo en la bandeja del horno. Mezclamos tan fácil como lo que estamos viendo y nuestra guarnición la tenemos preparada. Ahora lo que vamos a hacer es coger una bandeja apta para horno. Yo en la bandeja le he colocado un papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado, pero no haría falta. Yo lo he colocado para que no manche mucho, no se manche demasiado la bandeja, pero vamos, que no es necesario colocarle. Colocamos nuestras patatas y nuestras verduras. A ver, esta que se ha caído la tiro para allá, esta no me vale. Y ahora vamos a colocar y repartir nuestra guarnición por toda la bandeja. Ahí, cuando ya la tenemos, en ese momento, como os decía, vamos a añadir en este momento la sal, así queda más repartida. Una vez este paso ya le tenemos, ahora sí vamos a colocar nuestro tomate. ¿Veis? Así no necesita el estar mezclando y que se nos pueda romper, se salgan las semillas del tomate. Así nos va a quedar perfecto. Ahora, una vez ya tenemos nuestra guarnición bien colocada, vamos a colocar nuestros pimientos. Voy a por ellos, los vamos colocando. A ver, que no te caigas. Y no hace falta ni darle la vuelta ni nada. Según los colocamos, así va a ser durante todo el horneado. Ahora, en cada uno de los pimientos vamos a añadirle un chorrecito de aceite. El aceite que yo estoy añadiendo es de oliva, pero perfectamente podéis cambiarlo por el aceite o grasa que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa. Sal, un toquecito de sal por encima de cada uno de ellos. Y una vez este paso, cuando ya lo tenemos listo, mirad qué maravilla. Una receta cargada de sabor. Ahora sí, ya no lo llevamos al horno. Horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo durante unos 50 minutos a 1 hora aproximadamente. Vamos a ir controlando ya que cada horno es un mundo. Mirad, el nuestro ha estado 1 hora y 10 minutos. Transcurrido el tiempo, ya lo tenemos y lo tenemos listo para emplatar. Aquí ya lo tenemos listo para emplatar, lo tenemos emplatado y ahora os voy a enseñar cómo queda el corte y el bocado por dentro. Cualquiera de ellos, porque es que están divinos, vamos todos, es que está cargado de sabor. Es una receta que lo tiene todo como decía al principio. Mirad el corte cómo queda. Mirad qué maravilla. Por favor, es que lo tenemos todo como os decía. Una receta fácil, rápida, la tenemos preparada en un plis plas, nada, saludable porque lleva muy poquita grasa. Una receta que, como siempre os digo, os recomiendo y os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Porque es que el sabor que lleva la carne, más el sabor que le impregna a la carne, el pimiento, eso es brutal, eso es brutal. Mirad qué maravilla. Pues nada, ahora eso sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.